Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Esta tarde es una tarde muy especial por el expositor, el doctor Javier Zúñiga Quevedo. Es un gran profesional, doctor en economía, es empresario, catedrático, es gerente general de Asfinsa, un profesional con amplia experiencia y con mucho que decir frente a un tema que es muy importante. La economía 2021 presenta un signo de interrogación y eso es un tema muy importante para nosotros los empresarios. Es un tema que no debemos dejar de seguir porque marca en muchos casos la permanencia o no permanencia de las empresas. Conversábamos al inicio que quizás las personas van a encontrar una vacuna para prevenir esta segunda ola y esta pandemia. Sin embargo, las empresas estamos en busca de esa vacuna, de esa luz que nos permita no solamente pasar la ola, no solamente ser emprendedores, sino ser empresarios de clase mundial. Quiero dar la bienvenida a Javier, muchísimo gusto de verte después de un buen tiempo y adelante con la exposición. Yo creo que la idea no solamente es una exposición, sino es un conversar, un compartir, y al final de todo esto es qué le podemos presentar y qué alternativas podemos buscar frente a una situación incierta que estamos viviendo. Bienvenido, Javier, y te cedo la palabra. Jorge, muchas gracias por la invitación. Hablar en el comité que tú dignamente presides es verdaderamente un honor. Cuando me invitaron me sentí, la verdad, que muy alegre de poder presentar una visión de la economía peruana para el 2021, pero fundamentalmente para las micro y pequeñas empresas peruanas. Este documento lo que trata de hacer es dar una visión concreta de lo que tiene la economía como instrumentos, como armamento para poder ayudar a las MIPES del Perú. El Perú tiene todavía un conjunto de indicadores económicos que son muy favorables con respecto a América Latina. Lógicamente que el resultado del año pasado, para mi gusto, ha sido demasiado bajo, demasiado reducido, pero de todas maneras contamos con un conjunto de elementos que va a permitir y que creo que permitirían, ¿no?, que la economía peruana siga adelante. La siguiente transparencia, por favor. La siguiente. Dame la siguiente, por favor. Sí, no está pasando, es lo que estoy mirando. Un momento. Ya. La presente exposición va a desarrollarse en tres partes. La primera parte es el entorno económico latinoamericano. Lo que trato acá de establecer es que es una economía que tiene todavía un conjunto de indicadores, ¿no?, sólidos, fuertes, y que considero que estos indicadores van a permitir, ¿no?, un proceso de reactivación. En la segunda parte muestro a la economía peruana y el caminar hacia la reactivación económica, porque creo que se empieza a despertar una luz por el desarrollo de la economía del 2021. Y finalmente, el objeto primordial de la exposición, que no es otra cosa que
que las micro y pequeñas empresas peruanas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Aquí podemos observar el comportamiento del desenvolvimiento del PBI de los países de América Latina en el periodo 2020 y 2021. El resultado de este mapa camina desde menos 1.6 hasta menos 11.1. El resultado más adverso lo tuvo Perú, con menos 11.1, América del Sur con menos 7.3, Argentina no menos 10.5, Ecuador menos 9, es decir, los resultados de América del Sur evidentemente el año pasado todos fueron negativos y la razón fundamental pues fue el problema de la pandemia generado por el coronavirus. Si hacemos el mismo análisis en América Central y México, encontramos que la mayor disminución la tiene Panamá y la disminución más baja la tiene Guatemala. Para el año 2021 se presupone que las circunstancias serán diferentes, no solamente por el efecto de rebote estadístico, sino también porque las economías empiezan a soltarse un poco acerca de la pandemia del coronavirus, algunos países más rápidos que otros, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina, de Ecuador, el caso de Bolivia, ya iniciaron sus programas de vacunación y por lo tanto existe la esperanza de que pudieran tener resultados positivos durante el 2021. América del Sur crecería un 3.7% y América Central crecería alrededor de un 3.8% y como se puede observar, todos los países de América Latina muestran resultados positivos y da la sensación que nos podríamos empezar a alejar de ese 2020 que fue fatal y que tuvo resultados evidentemente poco agradables. La siguiente. Esta es una de las fortalezas de la economía peruana, que no es otra cosa que el comportamiento de la moneda con respecto al dólar. El año pasado, todos los países citados, menos el caso de Chile, depreciaron su moneda. Chile apreció su moneda en 5.6, Colombia la depreció en 3.6, México en 5, Perú en 9.3, Argentina en 40.4. Pero si hiciéramos el mismo análisis en los últimos 10 años para determinar si es que existe estabilidad monetaria, encontramos que en los últimos 10 años Perú tuvo una variación de 25.3%, la más baja de América Latina, luego Chile con casi 40% y Argentina con 2.112%. Lo que quiero establecer es que nuestra moneda tiene una fortaleza y en los últimos 10 años, salvo lo ocurrido el año pasado, en que francamente la depreciación fue muy elevada, 9.3, el comportamiento de la moneda peruana frente al dólar es un comportamiento muy programático, muy determinado por una excelente, yo creo, gestión o actuación del Banco Central de Reserva. La siguiente. Este gráfico muestra el comportamiento del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? No es otra cosa que el valor de los bonos soberanos peruanos con respecto a los valores de los bonos soberanos de los Estados Unidos. Eso determina un determinado valor. El análisis se hace, en este caso, desde enero del 2020 hasta diciembre del 2020. Al comienzo del año empezamos en un nivel 1.10
se elevó de manera considerable cuando aparece la pandemia para llegar hasta niveles de 3.32 y allí empieza a bajar de manera sucesiva para terminar en un nivel de 1.32. Casi en los últimos 7, 8 años, Perú y Chile son los países de América Latina que tienen el menor riesgo país. Y el riesgo país es un elemento fundamental para la visión de los inversionistas del exterior, es decir, cómo ven, ¿no?, a los papeles peruanos con respecto a los papeles estadounidenses, cómo se ve la incertidumbre de un papel, y la incertidumbre del papel peruano siempre es baja. En este caso, para el 16 de febrero es de 1.36, pero repito, ha estado muchos meses por debajo de Chile, de Uruguay, y el nivel del comportamiento de América Latina oscila en 3.57. La siguiente. Esta gráfica también demuestra otro indicador fortaleza por lo cual, ¿no?, uno considera que la economía peruana es sólida, es fuerte. Este es el indicador de deuda pública con respecto al PBI para los años 18, 19 y 20. Y la teoría económica dice que debe de preocuparse un determinado país cuando el volumen de deuda con respecto al PBI está por encima del 40%. En el caso peruano, hemos pasado del 23.8 al 24.8 al 28. Dicen que porque hemos tomado demasiada deuda durante el 2020, no, por no tener los recursos suficientes, llegaremos a niveles del 38%. Pero lo que hay es el espacio suficiente, es decir, dicho de otra manera, los recursos suficientes para hacer frente a la pandemia. Entiendo la visión del ministro de Economía, pero sí hay espacio para hacer frente a un tema de una guerra que estamos viviendo, como es la pandemia. En el lado derecho se muestra la composición de la deuda, y aquel país que tiene mejor composición es Chile, en donde la proporción de su deuda está en moneda nacional, es decir, en deuda interna, y tiene una menor proporción en dólares y en otras monedas, alrededor de un 26% en otras monedas, incluido el dólar. En el caso peruano, se ha hecho un tremendo esfuerzo y estamos en niveles de casi 40% en otras monedas y el resto es en deuda interna. Y lo que se debe de buscar es mayor proporción de endeudamiento en soles y no en otras monedas para no tener ningún inconveniente en cuanto a la apreciación. La siguiente. Luego de haber presentado algunos criterios de indicadores que considero que son fuertes, no he presentado, por ejemplo, la inflación porque está demasiado trillada. La inflación del año pasado fue 2.15, la más baja fue Bolivia con 0.6 y luego Perú. Y Perú durante muchos años ha sido la inflación más baja de América Latina. El marco donde se mueve el Banco Central es entre 1 y 3%, pero el hecho de tener una inflación baja significa que es no el menor impuesto para los más pobres. El hecho de tener una inflación baja significa no de que se ve bien el país como un indicador fortaleza. Es decir, el Perú tiene un conjunto de indicadores fortaleza, por lo tanto, yo creo que todavía hay espacio para salvar al sector empresarial que se ha metido en un tremendo forado hueco causado por una pandemia que yo la califico como una guerra. En este cuadro podemos observar el desenvolvimiento de la evolución de las entradas y salidas empresariales para el cuarto trimestre del 2019 y para el primero, segundo y tercer trimestre del 2020.
en donde se ve pues un tremendo deterioro en las altas, en las bajas y en la variación neta en el segundo trimestre del 2020, y eso causado evidentemente por ese periodo de aislamiento de 107 días, que para mi gusto fue demasiado extenso, no consiguió los resultados deseados y dejó a la economía en una situación sumamente complicada. En el lado derecho podemos ver el stock de empresas, que en el 2019 crece 14.27%. Y es lógico que en el 2020 decrezca, pero el universo de empresas es 2.700.000 empresas. En la parte de abajo se puede observar la persona natural con negocio, que pasa a ser persona natural sin negocio. En el segundo trimestre del 2020 pasan a ser casi 150.000 empresas. Y eso se debe fundamentalmente a que las empresas empiezan a sentir de que no tiene tanta condición el tener un local y que se pueden hacer negocios desde cualquier parte, es decir, desde el mundo digital. La siguiente, por favor. En estas gráficas se puede observar el comportamiento de las expectativas empresariales a corto plazo y las expectativas de la demanda. Ciertamente, desde que aparece el aislamiento el año pasado, los índices de venta con respecto al mes anterior y los índices de la situación actual del negocio decayeron notablemente. El índice de la situación actual del negocio permaneció en negativa durante todo el año pasado. No estuvo en ningún momento en situación positiva, y el índice respecto al mes anterior sí alcanzó resultados positivos en noviembre y diciembre. En relación al índice de expectativas al sector a 3 meses, podemos observar que también decae durante todo el periodo de aislamiento y empieza a levantar cabeza desde octubre del año pasado. De la misma manera tiene el mismo comportamiento el índice de expectativas de la demanda a 3 meses, en donde empieza a crecer desde el mes de septiembre del año pasado. Esto quiere decir que las expectativas empiezan a ser positivas cuando se apertura la economía, cuando se da la posibilidad a la economía de despertar. Empiezan a aparecer expectativas positivas de cómo se puede visualizar la economía. La siguiente, por favor. El empleo empieza a recuperarse lentamente. A nivel nacional, en la variación del primer trimestre 2020 con el 2019 hay una detracción, una disminución de 2.1 a nivel nacional. Y en el cuarto trimestre la variación es mayor, aún mayor negativa, menos 17.1. A nivel de Lima Metropolitana, para el primer trimestre del 19 con el 20, el decrecimiento es muy pequeño, menos 0.1, pero para el cuarto trimestre ya se muestra un resultado positivo de 21.9. Si lo vemos en la gráfica del costado, evidentemente para el primer trimestre del 20, del segundo trimestre del 20 y tercer trimestre del 20, estamos en una situación de amplia disminución, pero lo que se puede observar que la disminución es menor para el tercer trimestre del 2020. Es decir, el empleo se empieza a recuperar lentamente. Yo creo que puede recuperarse lentamente si se abre la economía, si se deja el aislamiento a un lado, cuidándonos evidentemente, cada uno cuidándose a sí mismo con medidas de bioseguridad. Y yo creo que la evolución trimestral del empleo podrá corregirse en el segundo semestre del presente año. La siguiente. Este es el resultado de la producción nacional. Ha salido el día lunes 15 como resultado oficial del Instituto Nacional de Estadística, y allí se puede observar que
Los meses de enero y febrero del año pasado fueron positivos. De allí en adelante fueron negativos, propios de la etapa de aislamiento social, y solamente se convierte en una situación positiva en el mes de diciembre del 2020 con un resultado de 0,51. No voy a analizar el resultado del mes de diciembre, pero sí quiero analizar el resultado de enero y diciembre. El resultado favorable más alto lo tiene financiero y de seguros. Y yo quisiera que me escucharan los bancos y se pusieran una mano en el pecho. No han ganado tanto, pero han ganado. No han ganado tanto, pero han ganado. Y en las circunstancias actuales, al haber ganado algo, yo creo que es bastante. Y yo creo que sí tienen que ponerse una mano en el pecho, porque los bancos, como no han ganado tanto el año pasado, han tomado la decisión de subir 2 puntos la tasa de interés. Yo francamente no entiendo en qué país viven, cuando estamos en el Perú y todos estamos sufriendo de una pandemia. Si no han ganado tanto, que se pongan una mano en el pecho y que sigan el 2021 en las condiciones del 20. Si no hubiera apoyado el Estado con reactiva, ellos no hubieran prestado absolutamente nada. Ellos reprogramaron a regañadientas. Un banco intermedio empezó a reprogramar y los bancos grandes lo hicieron después de un tiempo. ¿Qué pensaban? ¿Que la economía se iba a activar sola? Han ganado 13,67. Observemos con detenimiento alojamiento y restaurantes. Menos 50,45. Es un resultado que francamente es imposible de lograr en una situación de teoría económica. Nunca en mi vida he visto un resultado de esta magnitud. El otro día escuchaba al dueño de Maido, ganador, ¿no?, de mejor restaurante en los últimos 3 o 4 años, creo que a nivel de América Latina o a nivel mundial, decir que solamente podría aguantar los 14 primeros días de aislamiento de febrero y en los siguientes pensaría en quebrar. Y lo mismo lo dice el dueño de Central. Ayer escuchaba en la televisión que de 220,000 restaurantes han quebrado 70,000 y que creen que quebrarían 20,000 restaurantes, ¿no?, durante estos 28 días. Y el gobierno no se dice absolutamente nada. Y no hablemos de los hoteles y de los alojamientos, en donde evidentemente todos aquellos que tenían alojamientos o sistemas de alojamiento bajo la modalidad de alquiler ya lo devolvieron. Entonces la situación es complicada. El menos 11,12% dice mucho, pero hay sectores que están realmente complicados. Manufactura menos 13, construcción menos 13, comercio menos 15, servicios prestados a empresa casi 20, transporte, almacenamiento, correo y mensajería menos 26,81. Francamente, los resultados, como dicen muchos, dan ganas de llorar. La siguiente. ¿Qué esperamos para las MIPES en el 2021? Yo espero que los objetivos del Ministerio de la Producción, con un nuevo ministro joven, dinámico, se puedan convertir en realidades. Que esa formalización de las 16 MIPES se hagan. La creación de una plataforma web que crea tu empresa se haga y que facilite la constitución y la formalización de las empresas. Yo creo que este es el mejor momento para formalizar empresas. Pero si a la empresa le vas a pedir licencia, le vas a pedir inscripción en el Seguro Social, le vas a pedir CTS, le vas a pedir vacaciones, pues nadie se va a formalizar. Y después tienes que pasar por SUNAT para pagar impuestos por adelantado, nadie se va a formalizar. En Chile hay programas de flexibilización en donde no pagas absolutamente nada durante 5 años. Hay otro programa que es más
atrevido, te dan dinero por adelantado y tú lo devuelves siempre y cuando no te formalices y no te quedes como empresa. Pero si te formalizas y te quedas como empresa, te quedas con ese dinero no reembolsable. Luego las compras Mi Perú. Estas compras Mi Perú es un gol de media cancha. No se debería de comprar nada a productos importados, todo a productos peruanos. Y de esa manera beneficiar a 6.000 MIPES y a 55.000 nuevos empleos. Tengo la esperanza que este joven ministro pueda cumplir con estos objetivos, que son únicamente 3, y que lo pueda cumplir para formalizar y dinamizar a las MIPES. La siguiente. La MIPE digital es una realidad ineludible y lo traté en una conferencia anterior también para el Comité de Pequeña Empresa. No hay otra alternativa que migrar, ¿no?, al desenvolvimiento del desarrollo digital. El 60% de las micros y pequeñas empresas, MIPES del país, migrarán a canales de venta, debido a la coyuntura que hoy vive el mundo y el Perú en particular, producto de la pandemia del COVID-19. Yo creo que el COVID ha generado esa actitud. Veo con mucho gusto, no por Face, una cantidad enorme de emprendimientos que los entregan en casa. Muchos de ellos tienen costos bajísimos para entregarlos en casa y de esa manera se ha convertido pues en un emprendimiento que es una luz del camino de las MIPE digital. Si algo debemos haber aprendido durante la cuarentena del año pasado es que se debe activar la totalidad del comercio electrónico. Yo creo que todas las MIPES tienen que estar activadas en comercio electrónico y lógicamente no pueden tener ninguna restricción en lo que se refiere al sector logístico. Hoy en día uno puede comprar cualquier cosa y ellos se encargan de dejarlo en la casa. Y de esa manera se convierte en una extraordinaria oportunidad que no había cuando no existía el COVID-19. La siguiente. El apoyo a las MIPES más golpeadas por la pandemia, lo decía al iniciar la exposición, el más complicado es siempre el pequeño. El grande no está complicado, siempre tiene un gerente financiero, siempre tiene a los bancos, siempre tiene a los accionistas que pueden echarte una mano, pero no puede suceder eso con el micro, pequeño y mediano empresario. No hace ni una semana el ministro de Economía ha presentado, ¿no?, el programa de ayuda especial MIPES de 2.000 millones de soles, que va a ser canalizado por la banca privada y por COFIDE exclusivamente para las MIPES. Crédito de hasta 60.000 soles, en donde las garantías, ¿no?, del Estado van a ir en un 98% hasta 20.000 soles, y de 20.000 soles hasta los 60.000 soles en un 90%. Yo creo que es una excelente alternativa. Ojalá que los bancos puedan apoyar a las micros y pequeñas empresas. A mí me tocó un banco que me dijo que no tenía yo un crédito de reactiva porque era muy complicado un mediano empresario hacer todos los trámites y evidentemente no me lo dieron. Yo soy el ejemplo típico de un crédito de reactiva. El segundo, ¿no?, el segundo es el de 200 millones de FAE Turismo, que podría captarse hasta 800 millones con COFIDE y las instituciones financieras. Ha demorado una barbaridad. Esto ha salido en agosto, septiembre del año pasado y francamente se ha desembolsado muy poco, ¿no? La parte burocrática ha sido lentísima, ha sido modificado. La garantía del Estado al 100%. Las empresas pueden decidir prestarse directamente de los bancos siempre y cuando la tasa de interés es más barata que la que ofrece COFIDE. Creo que hay una ministra joven, ¿no?, que debe de fajarse por este sector. Este sector está complicadísimo. Este sector está camino a la quiebra si no hay un salvataje inmediato. Y las condiciones generales es que empiezan a trabajar
para la tercera y cuarta etapa. La tercera etapa se inició en julio y la cuarta etapa de reactivación se inició en octubre del año pasado. Y para aquellas empresas que por su naturaleza fueron las más afectadas por la pandemia. Ojalá que ocurra eso, ojalá. Porque cuando salió el Reactiva yo creidísimo que iba a ser para las MIPES. Y los primeros que recibieron el Reactiva fueron las empresas grandazas. Y lo que más pena me da es que muchas empresas que no pararon ni un solo día, recibieron Reactiva. Y hay otras empresas que no requerían el Reactiva y lo recibieron. Algunas responsables les tocaron la puerta para darles Reactiva y dijeron, no, no lo necesito, muchas gracias. Pero esas fueron las pocas. La siguiente, por favor. La distribución del famoso Reactiva. El total de empresas beneficiadas, como se puede observar, en el círculo de la izquierda es 502.284 empresas, cuando el universo de empresas es 2.700.000 empresas. Es decir, no le dieron a todas las empresas. La microempresa, en número de empresas beneficiadas, alcanzó el 88.7%. La pequeña empresa alcanzó el 9.6%. La mediana empresa alcanzó el 0.4% y la gran empresa alcanzó únicamente el 1.3%. Pero esto es en cuanto a empresas beneficiadas. Pasemos a analizar en cuanto a monto. En cuanto a monto, la gran empresa recibió 28.359 millones de soles con una participación del 48.8%. La mediana recibió el 4.9% y la MIPE recibió el 46.3%. El total de empresas beneficiadas, como mencioné inicialmente, fue 502.000, cuando el universo es 2.700.000. Quiere decir que hay todavía una gran cantidad de empresas que no han recibido ningún tipo de ayuda, ¿no?, luego de la pandemia. La siguiente. Con estas propuestas culmino mi presentación y son un conjunto de propuestas que considero que tienen que activarse. Jorge Ochoa, realmente tienes una gran labor porque tienes que presionar. Aquí en este país, quien no presiona no recibe nada. Y estas 4 alternativas son de presión. La primera de ellas es la financiera. No es otra cosa que facilitar el financiamiento a empresas afectadas por la pandemia o recién constituidas. Sí, la idea es esa, darle a las afectadas por la pandemia. Hoy día, declaraciones del ministro de Economía, Waldo Mendoza, acerca del Reactiva, en donde dice que va a dar una flexibilización de 6 meses, cuando el sector turismo pide una flexibilización de gracia de 2 años. Yo creo que hay que darle a cada empresa la flexibilización que le corresponde, a una diferente a la otra, y si no necesitas, no le des absolutamente ninguna flexibilización. Ya 1 año de gracia para quien no la necesitó es suficiente, y 2 años de repago con una tasa menos del 3% creo que es suficiente. Pero dale más espacio a aquel que lo necesite y que los bancos jueguen el papel de analistas serios y responsables y le den el financiamiento a las afectadas por la pandemia. En este punto me quiero parar un segundo para decir que Chile siempre es un ejemplo, lamentablemente un ejemplo, tiene un apoyo de financiamiento para subsidio no reembolsable de 75 millones de dólares, no reembolsable. Chile tiene subsidios para trabajadores.
Nosotros recibimos un subsidio, las empresas recibimos un subsidio una sola vez. Chile no otorga facilidades de los programas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Es un ejemplo. ¿Por qué no seguimos ese camino? ¿Por qué no seguimos el camino de darle dinero no reembolsable a las que realmente lo necesiten y a los que no necesiten no darle absolutamente nada? En el tema tributario, ¿por qué no crear incentivos tributarios al corto plazo? Como reducción del IGB lo ha hecho Colombia. Colombia ha reducido el IVA en los tickets aéreos, ha reducido el IVA en hotelería y turismo, lo ha reducido. ¿Por qué no hacemos planteamientos de esa clase? Prórroga del impuesto a la renta, pero una prórroga no de 2 meses, de 3 meses, una prórroga que permita un espacio de tiempo que se vaya a pagar. No estoy diciendo no dejemos de pagar impuesto a la renta. Lo que estoy diciendo es que planteemos una flexibilización provocada por la pandemia. En lo que se refiere al impuesto selectivo al consumo, ¿por qué no pensamos en una suspensión acerca del selectivo al consumo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas? Cada vez que necesita dinero, el gobierno piensa en subir inmediatamente cigarrillos y bebidas alcohólicas. ¿Por qué no pensamos alguna vez en una suspensión provocada por la pandemia? El tercer criterio es el comercial y el sectorial. Facilitar el comercio de las MIPES con el Estado. Están las compras Mi Perú planteadas por el Ministerio de la Producción. ¿Por qué no facilitarlo? ¿Por qué no olvidarnos de hacer importaciones de cualquier país del mundo? No quiero citar país, que vende baratísimo en el mundo y que vende bueno y malo. ¿Por qué no dejamos de comprarle y solamente le compramos a las empresas peruanas, aunque sean más caras, pero la circunstancia lo amerita? Yo recuerdo una vez 1998, ¿no? La gran crisis del fenómeno del Niño, la gran crisis también internacional de Rusia que afectó a Brasil, a Argentina y también a Perú. Se hicieron compras de uniformes, de carpetas, de utensilios para colegios solamente por composición de empresarios peruanos. Y fue una decisión gubernamental. ¿Por qué no se plantea lo mismo? Y dejamos de comprarle a cualquier país, así sea más barato, y le compramos solamente a peruanos. Y finalmente el tema digital. Yo creo que el tema digital ha venido para quedarse. Si no hubiera aparecido la pandemia, no hubiera aparecido, ¿no?, el desarrollo digital. Todos los empresarios tenemos que vincularlos directamente al desarrollo digital. Tenemos que impulsar el desarrollo económico digital de las MIPES, tal vez por capacitaciones. Hay capacitaciones en el Ministerio de la Producción, tal vez capacitaciones directas de la Cámara de Comercio de Lima, y hacer que todos los empresarios desarrollen el tema digital como si fueran jóvenes y de esa manera pudieran vender como venden o como tienen actividad los jóvenes en el mundo digital. De esta manera he concluido con la presentación. Espero que hayan disfrutado de la misma y quedo a vuestra disposición para las preguntas que ustedes desearían hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Realmente, como siempre, muy importante no solamente tu exposición, ¿no?, sino la propuesta, porque eso es lo que buscamos acá. No solamente una exposición de cosas que todo el mundo quizás ya conoce, aparte de la buena información que manejas, sino también realmente la propuesta. La propuesta no solamente en el tema financiero, en el tema de la transformación digital. Quizás hay otros temas que son importantes,
por ejemplo, el tema de las trabas o barreras burocráticas, por ejemplo, el tema de la rigidez laboral que existe en nuestro país, entre otras actividades, ¿no? Pero antes de cederle la palabra a Wilder, que veo que está, digamos, listo para hacer su pregunta, teníamos una pregunta de Jorge Olchese relacionada a otros instrumentos financieros. Porque claro, se habla mucho de Reactiva, del FAE, de los FAE sectoriales, del FAE MIPE, etcétera, pero realmente también hay otros instrumentos como por ejemplo el factoring, ¿no? O el crowdfunding, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta de Jorge es, ¿qué opinas o cómo masificar el factoring en el interior de las empresas? Bueno, muchas gracias por la pregunta de Jorge. Siempre Jorge es un académico y preocupado por los temas financieros. Yo creo que debemos de hacer uso de todas las alternativas e instrumentos financieros que se han creado. El factoring yo creo que es una alternativa muy interesante, muy rápida, lo utilizan muchas empresas, sobre todo los que abastecen, ¿no?, a los grandes supermercados, y es una alternativa que le da liquidez inmediatamente pues al proveedor. Alternativas hasta de corte internacional, como el acudir a recursos de financiamiento concesionales de bancos de desarrollo o de fondos de inversión concesionales, son alternativas que tenemos que pensar no solamente como empresa, sino como país. Pero yo no sé si esas alternativas van a ser tan inmediatas. Cuando se produjo la crisis 2009 en Europa, el Banco Europeo se dio un conjunto de alternativas en donde flexibilizó el pago de las cuotas de 1, de 2 años de todos aquellos que tenían créditos hipotecarios y pudieron salvar lógicamente el inmueble que tenían a través de alternativas concesionales. Si pudiéramos captar esas alternativas concesionales a través del gobierno, podrían evidentemente plantearse para que de esa manera pudiera reducirse el volumen de quiebras. No, hay sectores muy complicados, el sector turismo, el sector construcción, ¿no?, el sector manufacturero, que tienen que necesariamente pensar en una flexibilización. El año de gracia que les otorgó Reactiva me parece corto, y yo creería que de acuerdo a las circunstancias deberían de plantearse 1, 2 o hasta 3 años de gracia para tener una salida viable, pero no pensar en regalarles el dinero, sino al contrario, flexibilidad que les permita más adelante poder pagar sin ningún inconveniente. Muy bien, acá tenemos otra pregunta de Diana, que justamente va en línea con lo que estás comentando, Javier, respecto de que hay sectores que están mucho más golpeados, ¿no? Entre ellos el sector turismo. Hubo un FAE turismo inicial y hace unos días han vuelto a lanzar, como decir, un FAE turismo repotenciado. ¿Qué consejos o qué reflexiones podrías hacer acerca de la aplicación o aplicabilidad de este nuevo FAE Turismo? Y no solamente, digamos, qué consejos, sino qué estrategias o cómo deberíamos nosotros los empresarios, a través del gremio de la pequeña empresa, presionar un poquito para que esto llegue realmente, no solamente a 1, 2, 5 empresas, pues, sino que llegue a la mayor cantidad de empresas vinculadas a este sector que está tan golpeado. Sí, es cierto, el FAE Turismo, y lo mencioné, salió en agosto y septiembre del año pasado, pero se quedó en una situación de congelamiento, ¿no? Luego viene una nueva ministra más joven, ¿no?, que yo creo que está muy interesada en ayudar y salvar al sector,
y ya le coloca una garantía al 100%. Es la única alternativa que tienen, no tienen otra, ¿no? Que a través del banco y con garantía del Estado puedan acceder a un financiamiento. Pero evidentemente lo que juega un papel preponderante es el periodo de gracia. Yo no creo tanto la tasa de interés, pero es el periodo de gracia para hacer frente, ¿no?, a los pagos cuando este sector no creo que pueda salir adelante sino recién a mediados del próximo año. Entonces necesitan un respiro, ¿no?, bastante largo. Si es que este FAE Turismo, que son bancos con COFIDE, lo pueden hacer a buena hora y que lo hagan, porque es la única alternativa que tienen. No tiene el turismo otra alternativa. Y los grandes tienen Reactiva, que ya empezarán a pagar supuestamente en mayo, y gracias a los comentarios del ministro de Economía les da una gracia adicional de 6 meses cuando necesitan una gracia adicional mucho mayor. Quizá una estrategia para, respondiendo un poquito a Diana, sería hacer un poquito de presión nosotros como gremio, ¿no? Para que esto llegue a un poquito más de empresas, ¿no? Percy Crab pregunta algo que estábamos conversando al inicio, Javier. La palabrita clave para muchos es la palabrita informalidad. Menciona Percy, dice, la pandemia ha incrementado el número de empresas informales. ¿Qué debería hacer el gobierno para revertir esta situación e incrementar el número de empresas formales? ¿Cuál es tu opinión, Javier? Yo creo que ha perdido una magnífica oportunidad para convertir al informal en formal, pero lógicamente reduciéndole al máximo la cantidad de exigencias que te sueles pedir. Si tú le sueles pedir, ¿no?, documento de inscripción en el Ministerio de Trabajo, documento de inscripción en el Seguro Social, ¿no?, licencia municipal, ¿no?, CTS, vacaciones, no, ya no vacaciones al un mes, sino a 15 días, no. Tú has debido haber flexibilizado todo a raíz de la pandemia y hubieras permitido que el informal se convierta en formal. Y ese formal hubiera podido acceder a un crédito, ¿no?, de los que ha planteado el ministro de Economía del PAE-MIPE, en donde sí se incluye a empresas recién constituidas. No quiero citar de nuevo el ejemplo chileno porque es odioso, ¿no? Ellos sí están totalmente flexibles, ellos sí son conscientes de que hay que tratar que el informal sea formal, no correrlo. Y ellos sí le dan hasta dinero por adelantado siempre y cuando te conviertas en formal. Y ellos sí dan hasta dinero no reembolsable. Claro, pensar en esos ejemplos en el Perú es soñar un milagro. Sin duda, quizás lo más inteligente es trabajar juntos, pero no, los seres humanos quizás no hacemos lo más inteligente, ¿no? Estos instrumentos, Reactiva, los FAES MIPES, FAES sectoriales, en realidad no son préstamos, no son financiamientos, son, digamos, un rescate a la vida de las empresas que quizás en muchos casos están o estamos, ¿no?, en cuidados intensivos, ¿no? Wilder, no sé si querías hacer una pregunta, no veo en el chat, pero sería bueno si quieres comentar, por favor. Ya, Javier, en primer lugar, mis felicitaciones por tu excelente exposición. Lógicamente, para hacer preguntas habría muchas preguntas, pero lo principal, si no hay consumo, no hay reactivación. No vale nada si no hay mercado. Yo puedo tener, y eso te lo digo por experiencia, Reactiva Perú me dio 1,5 millones de soles y lo tengo ahí en el banco, porque no tengo mercado. No sé dónde invertirlo. No me dan. Y ese dinero me está costando. Entonces, tiene que haber, y yo estoy de acuerdo, a veces me voy al otro extremo, libertad de todo, del trabajo. Todos a trabajar y a cuidarse.
y contener la exposición de esto, de esta pandemia. Pero ya no vamos a poder dar más. Si seguimos prestándonos, seguimos sacando el dinero, lo único que nos falta es hacer la maquinita y generar inflación. Porque eso es lo único que nos falta, crear más dinero sin respaldo. Porque ya no podemos soportar. Entonces, yo he pasado la pandemia, yo la he sufrido y he tenido COVID por estar trabajando. Ese es el riesgo. Pero, ¿qué se va a hacer? Yo por eso digo, tú has dicho, 2 millones sin trabajo. ¿Por qué el Estado no hace trabajo para tener mano de obra masiva y no calificada? Tantas pistas que podemos hacer, tantas escaleras, tanta agua y desagüe. Entonces, yo creo que se tiene que cambiar el chip. Y si no tenemos consumo al interior, no podemos mirar afuera. He visto, por ejemplo, y me extrañaba un dato, que la minería está en negativo. Yo pensaba que estaba en positivo. No sé cómo será este año la minería, porque el cobre está subiendo, y yo no sé por qué se ha paralizado la minería, no sé, hidrocarburos, quién sabe, pero la minería no se paralizó nada en el año. Eso nos defiende macroeconómicamente, o nos defiende también la pesca, pero la construcción, o sea, se requiere mano de obra masiva y consumo masivo, y como tú bien dices, también consumir nuestros productos peruanos. Alimento hay, pero hay que trabajar para conseguir ese alimento. Las siembras no han variado. Esos grandes campesinos le debemos nosotros nuestro alimento diario. Entonces, resumiendo, Reactiva Perú no sirve si no hay. Lógicamente, ahora, ¿qué hago? Tú lo que planteas, hay que postergar un año más, congelar, pero siempre y cuando haya trabajo. Esa es una condición. Si no, como honesto, devuelvo la plata y he perdido capital que tenía. Y eso, si vas a hacer así, vas a quedarte sin capital cero y vas a irte a la quiebra. Y ahí es peor. Entonces, retomarlo en dos conjuntos, mirarlo macro y mirarlo micro. Pero ahora está prevaleciendo la parte micro, que es lo que la pandemia nos obliga. Y plantear desde el gremio de nosotros, yo creo que es un comentario, olvidarnos del sistema corrupto, no darle la palata al sistema corrupto. Las municipalidades es una corrupción. Los gobiernos, tiene que haber un organismo, no sé si es un organismo estatal, privado, que no permita la corrupción y que crea más mano masiva no calificada y utilizar esos 2,5 millones de que no tienen trabajo. Y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se regale el dinero. Eso es enseñar mal también. Dale trabajo. Y se ganas, hasta llegamos a formalizar. Hasta llegamos a socializar a todos estos trabajadores. Entonces, por ahí tenemos que estar mirándolo, ¿no? Y gracias por tu conferencia, gracias porque nos permite reflexionar, y yo le doy gracias a Dios por estar con vida, y a la familia y a los amigos.
Es cierto lo que tú dices, y todos los países desarrollados en la circunstancia de salir de la pandemia han utilizado fondos del sector público para hacer obras públicas. Y esas obras públicas lo que contienen fundamentalmente es darle trabajo a cualquier cantidad de personas y lógicamente flexibilizar la actividad laboral y no meter a Sunafil dentro de esa actividad laboral porque si no se hace perjuicioso. Yo creo que el tema de la discusión de la corrupción debemos de dejarla a un lado y preocuparnos más en qué hacer por la economía. La economía peruana está sufriendo. Es el resultado de disminución de PBI más alto del mundo, menos 11.1. Es una cifra francamente inmensamente elevada por la gran cantidad de días de aislamiento. Yo no creo que debería de continuar más el aislamiento después del 28 y que el tema de cuidarse es un tema que debemos de cuidarnos todos nosotros. Si yo fuera gobierno, yo estaría regalando en los paraderos mascarillas y lógicamente bolsitas con medicinas y grandes propagandas acerca de cuidarse a sí mismo. Yo estoy vinculado hace muchos años al sector agroexportador, el cual no paró ni un solo día, en el cual sí hubieron infectados y también hubieron fallecidos, muy pocos, gracias a Dios, pero hoy día no hay ni un solo infectado y son 15.000 personas que trabajan en una misma, no, en un mismo lugar, por decir algo. 15.000 personas que comen casi juntos, 15.000 personas que están trabajando muy cerca uno del otro a 1,5 metros. Lógicamente que tienen botas, uniforme, gorro, mascarilla, guantes que no tenían antes. Y que la pandemia nos ha llevado a una circunstancia de esta clase. Pero lo más importante es que ya no hay infecciones en un departamento como Lambayeque, que ha sido de extrema crudeza durante muchos meses. Entonces yo creo que el ejemplo puede servir para todo el país. Yo no entiendo qué están haciendo con los restaurantes. Se pueden reducir perfectamente los aforos, pero no dejarlos en una situación francamente de camino a la quiebra. Y tampoco, lógicamente, entiendo a las municipalidades con los impuestos prediales y los impuestos y los arbitrios. Algunas de ellas han mantenido sus precios del 2020 y otras los han incrementado. No sé en qué planeta viven. Algunas presionan en el mes de febrero como si fuera el trimestre. El trimestre para mí acaba en marzo, no en febrero. Por lo tanto, no se dan cuenta que cualquier cantidad de peruanos han perdido su empleo y que cualquier cantidad de peruanos se les ha reducido el 20, el 30, el 40, hasta el 70% del sueldo y siguen trabajando. Yo creo que muchos no tienen la suficiente responsabilidad, muchos no se ponen una mano en el pecho, y piensan en lo que está realmente ocurriendo en la economía peruana. Que es una magnífica oportunidad para salir adelante, sí. Que de una crisis salen nuevos negocios, sí. Pero yo creo, Jorge, que tú y tu directiva tienen que presionar, porque no se puede analizar a una empresa exactamente igual que la otra. Cada una tiene un comportamiento diferente y cada una tiene que tener un tratamiento diferente. Y para eso los bancos, dentro del Reactiva, dentro del PAE-MIPE o dentro del FAE Turismo, tienen que dar
¿no? Una verdadera enseñanza. Y que los bancos pues no se preocupen este año en ganar lo que ganaron durante el 2019 y que si ganan lo mismo del 2020 creo que se den por bien servidos, porque la otra sería la gran cantidad de empresas que se fueran a la quiebra. Sin duda, Javier, sin duda. Yo quiero agradecerte, quiero invitarte a seguir con nosotros en esta cruzada, que no es una cruzada de intereses de empresas, ¿no? O no es una cruzada de intereses personales. Yo creo que es una cruzada de principios de personas y de personas honestas, de empresas honestas. Yo creo que esto es una tarea titánica quizás, pero si no lo hacemos nosotros desde la semillita, nunca vamos a ofrecerles a nuestros hijos o nuestros nietos. Tú que estás hablando de los jóvenes, eres un abuelo joven, quizás es un buen futuro para a nuestras buenas generaciones, ¿no? A las generaciones venideras. Muchas gracias, Javier. Veo también algunos amigos, como mi amigo Jaime, que no lo veía hace buen tiempo. Mucho gusto, Jaime, y bueno, a toda la directiva que hoy día me acompaña. Creo que tenemos que hacer un poquito más de bulla digamos, a pesar de que la prensa a veces no da rebote a estas cosas, pero igual hay que defender los principios, ¿no? Y no solamente los intereses. Muchísimas gracias a todos en nombre del gremio de la pequeña empresa, de la Cámara de Comercio de Lima, en nombre de la Cámara propiamente. Bueno, agradezcamos y quizás hagamos un aplauso virtual por la brillante exposición de Javier, que siempre lo hace así. Y ahí hay algunos aplausos virtuales, pero igual con el cariño de siempre. Y muchísimas gracias, Javier. Nos estamos viendo siempre con todas, con todos. Y bueno, que sean felices, que estén bien y nos estamos viendo siempre. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias.